¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica para este día jueves. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Día jueves 11 de agosto y cuando son las 8 de la mañana con un minuto comenzamos con nuestros titulares en el resumen de las noticias que estaremos revisando más adelante. Y vamos a partir con datos que llegan desde el mercado financiero. Al fin un alivio desde el punto de vista de la inflación, lo que entregó Estados Unidos ayer con una inflación con variación nula de 0% que estuvo por debajo de lo esperado por el mercado, y no son pocos los que consideran que este puede ser un punto de inflexión para el alza de precios que está viviendo Estados Unidos en particular, y algunos lo interpretan también como una señal de que a nivel mundial podría comenzar un proceso donde la presión sobre los precios sea algo menor. De hecho, hubo algunos comentarios ayer de la Fed, también de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que celebraba, y en Chile esto tuvo repercusiones también, porque el dólar, que se debilitó a nivel global, cayó con fuerza en el mercado cambiario local, llegó hasta 886 pesos. Y eso, evidentemente, que es una buena señal también desde el punto de vista del costo de las importaciones, por ejemplo, y le quita presión también a la inflación acá en nuestro país. Había sido uno de los factores relevantes para explicar el alza de precios en Chile. Ya les contaremos más detalles en unos minutos y de cómo han reaccionado los mercados ante esta noticia que se conoció el día de ayer. Por otra parte, esta es una noticia bien importante. En la industria de casinos hay mucho movimiento, en particular porque la Fiscalía Nacional Económica está llevando a cabo una serie de diligencias investigando a esta industria, a este sector. Y una de las más relevantes que ha realizado en las últimas horas tiene que ver con allanamientos en las casas de los principales ejecutivos de tres de las compañías que están con presencia en este sector, en la industria de casinos en nuestro país. Hablamos de los casinos Marina del Sol, Dreams y Enjoy. Es en las viviendas particulares de sus ejecutivos donde ha intervenido precisamente la Fiscalía Nacional Económica, y según los antecedentes que manejamos, son allanamientos ordenados precisamente por jueces de cortes de apelaciones, lo que da cierto sustento, en definitiva, a las diligencias que está pidiendo la Fiscalía Nacional. Son diligencias intrusivas importantes para recabar información, se entiende, que puede ser sensible, y lo que ha publicado hoy día el Diario Financiero, que da a conocer la noticia a última hora de ayer, es que estas diligencias tienen que ver fundamentalmente con una posible colusión dentro de la industria, según algunas de las fuentes citadas por el DF. Ya estaremos contándole más detalles de las diligencias que se están llevando a cabo en esta materia. Por otro lado, vamos a conversar también el día de hoy de otro tema bien importante que tiene que ver con las encuestas de expectativas económicas y los datos que está proyectando el mercado para la economía a nivel nacional. Ayer se publicó este reporte que elabora el Banco Central consultando a distintos actores de mercado, y es bien interesante ver cómo cambian algunas perspectivas, sobre todo pensando en el 2023. Por ejemplo, de un crecimiento que sería negativo, 0,4% de contracción para la economía nacional el próximo año, y una inflación que va a acompañarnos por largos meses, al punto que el mercado está previendo que el Banco Central tendría que llevar la tasa de interés hasta un 11% este 2022. Habría alzas en la próxima reunión de septiembre y luego en la siguiente también de octubre, pero en algún momento de este año probablemente podría llegar a un 11%, es lo que ve el mercado al menos. Ya les contamos más detalles de lo que está revelando esta encuesta de expectativas económicas del Banco Central. Y en nuestra entrevista del día de hoy vamos a abordar un tema bien interesante sobre un ranking que se elabora a nivel global, lo hace la consultora EY, y es bien interesante porque muestra cómo está nuestro país en relación a otros respecto a la inversión en el sector de energías renovables. Lo más interesante es que a pesar de todo el potencial que tiene nuestro país, por todos conocido, ¿no? Por la radiación solar, por los fuertes vientos, de todas maneras Chile ha retrocedido en este ranking de energías renovables. La falta de certeza, por un lado, desde el punto de vista político, y la paralización también en la licitación de terrenos es lo que ha llevado a que Chile cayera 2 puestos en este ranking respecto al año anterior. En la entrevista vamos a estar conversando con los autores de este informe. Y nos vamos a las noticias de los mercados para ver qué es lo que ocurrió el día de hoy. Ayer fue una buena jornada para Wall Street. En Estados Unidos, después del dato de inflación, se celebró con alzas importantes, superiores al 2%. En el S&P, el Dow Jones subiendo más de 1,6%, Nasdaq 2,8%. Parte de eso es lo que recoge hoy día las bolsas en Asia, donde hay ganancias 2,4% para el Hang Seng de Hong Kong. La bolsa de China está subiendo también 2,04%. En Europa, en tanto, hay números mixtos. Por un lado, el Eurostoxx
que reúne a distintos indicadores bursátiles europeos, subió 0,03%, mientras que Londres a esta hora está cayendo 0,36% en la plaza londinense. Ayer el IPSA, en línea con lo que había ocurrido en Estados Unidos, también subió 0,7%. El dólar, como les contábamos, está en 886 pesos. Pero ojo, porque hoy día el cobre está subiendo nuevamente 1,2%, bien fuerte, acercándose a los $3.70 la libra, lo que podría ser otra razón más para que el dólar, el tipo de cambio hoy, vuelva a bajar en nuestro país. Bien, 8,7. Vamos a comenzar entonces nuestra revisión profundizando en este dato inflacionario en los Estados Unidos de 0%, por debajo de lo que esperaba el mercado. ¿Es un punto de inflexión o no? Es lo que se preguntan muchos para ver si es que este ciclo de precios que había obligado a la Fed a subir las tasas, que planteaba un escenario incluso de una eventual recesión, bueno, puede empezar a cambiar hacia un escenario algo más favorable. Belén Vázquez reportó el tema. 0%. Esto significa que mientras el precio de algunas cosas subió el mes pasado, el de otras cosas bajó la misma cantidad. El resultado, inflación 0 en julio, pero la gente sigue sufriendo. A pesar de haber estado por debajo de las expectativas, el presidente Biden no celebra del todo la cifra de inflación mensual que en julio tuvo nula variación. Estados Unidos, al igual que el resto del mundo, atraviesa una crisis inflacionaria que incluso lo llevó a registros anuales que no se veían desde la década de los 80. Sin embargo, este boletín permite tener un respiro, pues la medición a 12 meses descendió de 9,1 a 8,5%. Un dato no hace tendencia, pero las tendencias parten de un dato. Para garantizar de que esto ya venga en retroceso hay que ver muy atentamente y ver también el detalle de qué va a pasar con los IPC de agosto y septiembre. Yo creo que esos dos datos son muy importantes antes de cantar victoria. La baja en la inflación se debe principalmente a la caída que ha tenido el precio de los combustibles, lo que a su vez derivó en una disminución de 7,8% en el precio de los tickets aéreos, la mayor en casi un año. Pero incluso sin los volátiles, el IPC estadounidense también tuvo una marca inesperada, 5,9% anual, 2 décimas por debajo de lo que estaba estimado por el mercado. Cuando se combina eso con el informe de empleos en auge de la semana pasada, se pone en relieve el tipo de economía que hemos estado construyendo. Estamos viendo un mercado laboral más fuerte y estamos viendo algunas señales de que la inflación puede estar comenzando a moderarse. Eso es lo que sucede cuando construyes una economía de abajo hacia arriba y de la mitad hacia afuera. La inflación de Estados Unidos comenzó a aumentar sostenidamente en los primeros meses de 2021 y casi se duplicó durante el año pasado. Por lo mismo, el desafío para la Reserva Federal ha sido poder controlar el alza en el costo de la vida sin llevar a la economía a una recesión. Con este boletín, entonces, disminuyen las presiones para que la Fed eleve muy fuerte la tasa de interés en la reunión de septiembre. La inflación sigue estando alta en Estados Unidos, por lo tanto sería natural que la Fed siga subiendo la tasa, pero de menor manera a lo que estábamos especulando antes de conocer estas cifras, donde se estaba esperando 50 puntos base, 75 puntos base en las próximas alzas, y hoy en día el mercado podría estar especulando que pueden ser de 25 puntos base o 50 puntos base. Estados Unidos inició el alza de tasa en marzo de este año, mientras que en nuestro país empezó hace más de un año. ¿Está haciendo efecto la tasa? ¿Por qué ya se reflejan las bajas de inflación? Hay menores presiones inflacionarias de base en la economía norteamericana, que es un poco la diferencia que estamos viendo respecto de Chile. La clave ahí de por qué la reacción es más rápida es básicamente por la flexibilidad de la economía norteamericana, tanto del mercado laboral, que es sumamente flexible, como de una economía que tiene muy bajo nivel de indexación. ¿Podría repetirse la tendencia de baja inflacionaria en nuestro país? Al menos el dólar puede indicar el camino. Bajó casi 20 pesos y cerró la jornada en 886. Esto ya nos señaliza lo que viene hacia adelante. Creo que podemos esperar que ya en septiembre empecemos a ver ya estabilización de los precios de los combustibles al público, y a partir de ahí y ojalá también caídas en el futuro. Lo que vamos a ver en las próximas semanas es que vamos a tener el impacto de un dólar más bajo y de la caída del precio del petróleo a nivel internacional. Nunca es inmediato, siempre tiene un rezago de un par de semanas, por lo tanto ya estamos cerca de ver precisamente caídas en el precio de los combustibles. Las bolsas estadounidenses también reflejaron optimismo tras la cifra de inflación. El Dow Jones tuvo un alza de 1,63%, Standard & Poor's de poco más del 2% y el Nasdaq de casi 3%.
Bueno, siempre es bueno tener una perspectiva a nivel global de lo que está ocurriendo con la inflación, con las tasas también, que están evidentemente relacionadas y de manera directa, entendiendo además que este ciclo de altos precios está golpeando a buena parte del mundo. Revisemos en la siguiente gráfica qué es lo que está ocurriendo en otros países de referencia que hemos seleccionado para entender bien hacia dónde se está dirigiendo este ciclo inflacionario y cómo afecta esto a las tasas de interés. Miren ustedes, por ejemplo, en lo que está ocurriendo en Estados Unidos con este dato de inflación que ya veíamos de 8,5% y que ha llevado a la Fed a una alza de tasas para situarlo en el rango de 2,25 a 2,5%. En el Reino Unido, en el mes de junio, el dato de inflación fue de 9,4%. La tasa de interés está algo más baja que en Estados Unidos de todas maneras, pero para el Reino Unido sigue siendo tasas de inflación históricas no vistas en casi 40 años. En Brasil, 10,07% de inflación y una tasa que está en 13,75%, aunque no tan distinta respecto a lo que habíamos visto en años anteriores. Para Japón, que sigue siendo una situación excepcional, 2,3% de inflación y una tasa que de todas maneras, aunque es muy baja, 0,10%, ha ido al alza de todas formas. En algún momento estuvo incluso más cercana a cero para la economía asiática. Veamos en otros países. Hemos seleccionado también a China, 2 europeos y el caso excepcional también, por otras razones muy distintas, al de Argentina. En el caso de China, la inflación está y parece bastante más controlada, 2,7%. La tasa de interés está en un 3,7%. De todas maneras, el banco ha ido interviniendo con algunas alzas en los últimos meses, aunque en magnitudes distintas a las que está viviendo, por ejemplo, Europa o Estados Unidos. Italia y Francia bordeando el 7% de inflación, con tasas que están de referencia del Banco Central Europeo. Recordemos que allí está esta unidad monetaria que es la que dicta precisamente la tasa. De todas formas, es un alza que no se había visto, porque hubo un alza en la última conferencia de parte del Banco Central Europeo, que no se veía en 20 años. Y Argentina, como decíamos, un caso absolutamente excepcional, 64% de inflación. Es bueno tener también a la vista lo que está ocurriendo en la región. La tasa de interés allá está en un 52%, fuera de rango completamente lo que ocurre en Argentina, que tiene una de las tasas de inflación, de hecho, más altas en el mundo, junto con Venezuela y otros países africanos. Esto como mapa y referencia para ver qué es lo que está ocurriendo también en el mundo con este ciclo de alta inflación. 8:13 minutos. Nos vamos a otro tema. Ojo con lo que está ocurriendo en la industria de los casinos a nivel nacional, porque el Diario Financiero ayer entregó información bien relevante sobre la orden de allanar casas de ejecutivos, de los más altos ejecutivos de 3 de las empresas de casinos en nuestro país. Fue la Fiscalía Nacional Económica la que solicitó este allanamiento y, de acuerdo a lo que hemos podido reportear, habría sido un juez de la Corte de Apelaciones quien habría dado orden precisamente, o la autorización más bien, a este allanamiento para poder indagar presuntamente, de acuerdo a lo que plantea el Diario Financiero y citando una fuente anónima, una posible colusión en el sector de los casinos en nuestro país. Lo que plantea el Diario Financiero es que las propiedades de ejecutivos de las cadenas Enjoy, Dreams y Marina del Sol habrían sido allanadas para la búsqueda de estos antecedentes, fundamentalmente equipos tecnológicos y otros documentos que pudieran eventualmente revelar algún vínculo entre estas compañías y entre estos ejecutivos. Una fuente anónima citada por el Diario Financiero revela que estas gestiones están en el curso del ente antimonopolio, fundamentalmente porque en este contexto se ha producido recientemente, en los últimos días, anuncios de asignaciones de renovación de permisos para la operación de casinos en nuestro país. Ese es el telón de fondo que está detrás de estas operaciones que está llevando adelante la Fiscalía Nacional Económica. Por supuesto, todo en sigilo, no ha habido un pronunciamiento oficial de parte de la Fiscalía, pero lo relevante es, como decíamos, ese proceso de licitación y de renovación de algunos de los permisos. Son 10 casinos los que fueron renovados en las comunas de Antofagasta y Talca, por ejemplo, quedaron fuera, pero hay novedades de renovación para los permisos de otras licencias y algunas muy relevantes. Por ejemplo, la de San Francisco de Montasal, que opera el casino Monticello en Temuco, Valdivia y Punta Arenas, también en Los Ángeles, en Talcahuano, Calama, Osorno y Copiapó, además de Santa Cruz. Fueron algunas de las licitaciones entonces en las que se renovaron los permisos de operación de casinos para esas comunas. Interesante ver qué es lo que va a ocurrir ahora, qué es lo que dice
dicen precisamente las empresas también respecto a esto, pero vale la pena consignar que la Fiscalía evidentemente que no realiza una diligencia de este nivel, con este nivel de intrusión, digamos, si es que no tuviera antecedentes lo suficientemente fundados como para poder llevar adelante una operación tan delicada como esta. Habrá que ver cuáles son las reacciones durante el día para este tema bien relevante en torno a la industria de casinos en nuestro país. 8:16. Vamos ahora a revisar los detalles de la encuesta de expectativas económicas. Ya les contábamos que ayer la publicó el Banco Central y es muy interesante porque nos muestra de alguna forma cómo el mercado está viendo qué es lo que va a ocurrir en este 2022 y también el 2023 en materias como inflación, tasa de política monetaria y crecimiento. Vamos a revisar en las siguientes gráficas los detalles de los números más importantes que está proyectando el mercado en esta encuesta de expectativas económicas. Veamos primero qué es lo que pasa con la inflación. Para el IPC del mes de agosto está proyectando el mercado un 1%, un nivel algo similar a lo que se había proyectado para el IPC de julio, que recordemos llegó finalmente a un 1,4%. En septiembre, otro mes que habitualmente genera mucho gasto, deberíamos llegar a un 1% también de acuerdo a esta encuesta. El 2022 entonces el mercado está proyectando que cerremos en un 12,3% de inflación y para el 2023 tendiendo a cierta normalización podríamos llegar a 5,4%. Lejos de todas formas de lo que está ocurriendo o de lo que plantea más bien el Banco Central como meta en torno al 3%. Veamos otros datos. Esto evidentemente va a tener repercusiones, lo que proyecta el mercado, en la tasa de política monetaria del Banco Central. Y esto es lo que está proyectando esta encuesta de expectativas. Un alza en la reunión de septiembre y otra algo más pequeña en la de octubre para llegar a 10,75% en el 10º mes del año. Lo llamativo es que el mercado aún cree que podría haber espacio para llegar a incluso una tasa de 11% este 2022. Y les contábamos también que hay cambios sobre cómo se proyecta el crecimiento económico para nuestro país. Eso es lo que vamos a ver a continuación, porque hay algunas novedades bien importantes con un escenario quizás algo más pesimista incluso de lo que está proyectando el Banco Central. Mientras el Instituto Emisor cree que la economía del próximo año debería estar en torno al 0%, el mercado cree incluso que podría ser algo peor. Para este año el crecimiento debería estar en 1,9%, dice la encuesta, y el próximo 0,4% negativo. En la anterior encuesta de expectativas económicas se proyectaba un 0%, o sea, hay un escenario más pesimista. Para el 2024 recién un crecimiento de 2% de recuperación en 2 años más, es lo que plantea esta encuesta publicada ayer por el Banco Central. 8:19, llegó el momento de hacer nuestra pausa, volvemos de inmediato, hacemos agenda económica aquí en CNN. Bien, ya estamos de vuelta, 8:21 y vamos a profundizar en un estudio muy interesante que se realiza a nivel global y que mide la competitividad de distintos mercados para la inversión en energías renovables. Lo interesante de este dato en su versión de este año es que Chile en este ranking retrocede 2 puntos. ¿Qué es lo que ocurrió con nuestro país? ¿Cómo está en el contexto internacional? Es lo que vamos a conversar a esta hora con la socia de servicios de sostenibilidad de EY, Elane Almeida. Gracias por el contacto, Elane. Hola, un gusto estar acá. Gracias por la oportunidad. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, este informe es muy interesante porque tiene una perspectiva a nivel global, compara a Chile además con otros países, nos permite tener una dimensión quizás más global respecto a lo que está ocurriendo en materia de inversiones en este sector tan relevante para nuestro país como el de las energías renovables. ¿Por qué retrocedió Chile en este ranking, Elane? Mira, bueno, así es. Primero, me gustaría explicar que el informe compara y mide el índice de atractividad país de aproximadamente 100 países a cada 6 meses. Entonces, es común que las condiciones de cada país cambien, que algo pase y que el puntaje que cada país obtiene, los distintos aspectos, los distintos parámetros que son medidos por el informe, cambie, si no cambia diariamente, imagínate a cada 6 meses. Sí. Específicamente respecto de Chile, en este semestre hay 2 factores que influenciaron el puntaje del país. El primero, obviamente, tiene que ver con la sequía que ya viene nos impactando hace mucho tiempo, años yo diría, y no solamente a Chile, sino también a otros
otros países de la región. Y el segundo factor, y es un factor muy puntual, tiene que ver con la suspensión ya hace algunos meses, en marzo, de las licitaciones de bienes nacionales donde se instalarían algunos proyectos de energías renovables, especialmente de energías solares. Se entiende este motivo, esta transición. Sí, en este caso, este segundo punto es algo transitorio, ¿no? Lo de la sequía es algo más estructural, pero lo de las licitaciones tiene que ver con algo puntual. Sí, lo de las licitaciones es algo puntual y se entiende de alguna manera porque fue justo en el periodo de cambio de gobierno. Entonces, la idea fue, paremos un poco, vamos a entender dónde estamos y después avanzamos con las licitaciones. Pero se entiende desde el punto de vista del gobierno, pero el mercado lo entiende como algunas medidas que estaban previstas a nivel país no se están concretando y esto obviamente impacta el índice de seguridad para inversión a nivel nacional. Sí. Elaine, de todas maneras Chile está en el lugar 14 en este ranking. ¿Sigue siendo una buena posición para nuestro país? ¿Sigue siendo un polo de atracción de inversiones en este sector? Absolutamente. Entre 100 países revisamos distintos aspectos. Revisamos la necesidad a largo plazo del suministro de energía. O sea, si el país está creciendo, el consumo de energía está creciendo, obviamente vamos a necesitar de inversiones en energía. Si la política pública está ayudando a expandir la capacidad de generación, las otras condiciones como financiamiento, infraestructura, etcétera, si hay un potencial natural y tecnológico en este sentido, Chile no hay duda de que sí tiene un tremendo potencial de generación solar en el norte, de eólica en el sur. Y por último, evaluamos si todo esto se pasa, cómo está la estabilidad macroeconómica. Entonces, en este sentido, estar en la posición 14 entre 100 sigue siendo un tremendo logro para el país y el país sí sigue siendo atractivo para las inversiones. De todas maneras. Ahora, yo veía en el ranking, en el informe que elaboraron ustedes, que habían algunos países que habían avanzado mucho, como Austria, por ejemplo, que subió 7 puestos, Dinamarca 4, Finlandia otros 7, Alemania también 2 puntos. Y en cada uno de esos países se veía un rol de las políticas públicas y de los gobiernos muy importante para estimular por distintas vías la inversión, planteándose metas ambiciosas de reducción de emisiones o generando condiciones para la inversión privada. ¿Qué rol tiene ahí entonces la planificación que haga el Estado en conjunto con el sector privado para ir atrayendo esta inversión? Este tipo de planificación es fundamental y los países que comentaste, incluyendo Estados Unidos también, que sigue en la posición número 1, China en la posición número 2, todos ellos tienen un factor en común que justo es la planificación del sector público en el largo plazo. Y esta planificación tiene que ser apolítica. Uno de los factores que impacta negativamente el clima para inversiones es justo que con el cambio del gobierno se cambia la disponibilidad o la predisposición a invertir en energías renovables. Y Brasil es uno de esos ejemplos según nuestro estudio. Estos otros países no, demuestran un compromiso público, demuestran inversiones públicas en el presupuesto de largo plazo. Y hace pocos días Estados Unidos, por ejemplo, anunció un presupuesto de más de 360 billones de dólares para inversiones en energías renovables y transmisión. En ese sentido, obviamente, el mercado entiende que el país está dispuesto a sostener esta política en el largo plazo y, consecuentemente, las inversiones fluyen y van hasta estos países. Elaine, ¿qué rol juega aquí, por ejemplo, el desarrollo de nuevas tecnologías asociadas, por ejemplo, a energía eólica flotante o, más importante todavía, el hidrógeno verde, por ejemplo, donde Chile está tratando de desarrollar una política que trascienda a los gobiernos, que sea una política de Estado también para desarrollar esta industria? El rol de las nuevas tecnologías es fundamental. Si bien obviamente necesitamos inversiones por parte del sector público, el sector privado está tratando de desarrollar nuevas tecnologías para que la inversión sea cada vez más barata, menos costosa y que el avance de estas tecnologías permita con que podamos avanzar aún más en
en consolidar la generación a través de esas nuevas tecnologías. El hidrógeno verde es el mejor ejemplo que tenemos. Ya tenemos grandes inversiones no solamente en la generación, en almacenaje. Algunas tecnologías ya están implementadas principalmente en la industria minera con los grandes camiones y en algunos otros países en vehículos medianos. Entonces la idea a partir de ahora es identificar cómo potenciar las baterías de hidrógeno en otros usos. Y ahí sí, con el potencial de generación que tenemos en Chile de energía verde, creo que sí tenemos el potencial de ser el primer productor mundial de hidrógeno verde. Lo que sería un tremendo paso, ¿no? Pensando sobre todo en el potencial que tiene, que se ha dimensionado similar al de la minería actualmente. Elane, una última pregunta respecto a ciertos factores coyunturales. Estas tendencias también tienden a fortalecerse en la medida que el mundo, y no solo algunas zonas geográficas o países, van avanzando. ¿Qué rol ha jugado en la consolidación de las energías renovables aspectos como la guerra, por ejemplo, en Ucrania, que tuvo impactos en la industria energética bien relevantes? Ni qué decir, por supuesto, del cambio climático, pero todo eso, ¿cómo ha ido empujando el fortalecimiento de las inversiones en este sector? Creo que mencionaste los dos grandes factores que nos están impactando y de alguna manera, aunque sean factores externos negativos, como el cambio climático, que genera cada vez más eventos catastróficos, y sin duda la guerra, que está impactando la disponibilidad de gas. Estos dos factores están impulsando de alguna manera y renovando aún más la necesidad de invertir en energías renovables, en generación propia para garantizar la seguridad de nuestro suministro. Si tenemos generación sostenible, estable, eólica, solar, en algún momento en el futuro del hidrógeno, además de la generación hidroeléctrica en el país, disminuimos significativamente nuestra dependencia del gas, de las importaciones, etcétera, y todos estos eventos internacionales no tendrían un impacto tan significativo en nuestra economía. Elane, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Interesante reporte que se ha desarrollado para darle perspectiva, como decíamos, a este sector muy relevante en nuestro país. Gracias por el contacto. Un gusto. 8:30, así cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos en Minuto. Ya estamos en Noticias Express junto a Freses Soto. Que tengan buen día.